ser el primero en graduarse de la universidad en una familia de inmigrantes es algo que no todos logran realizar. Sí, yo vengo de una familia de 6, soy el mayor, soy el más grande. Mi familia viene de Zamora, Michoacán, y como el mayor yo fui el primero que se graduó de la high school, el primero que fue a la universidad y el primero que últimamente entró a recibir una maestría. Gerardo Ochoa Sosa se graduó con una licenciatura en Historia de Latinoamérica y Sociología de la Universidad de Oregon, un logro que fue inspirado por sus padres. Para mí la motivación más grande que yo tenía, siempre esa motivación venía de mis papás. Mis papás son trabajadores agrícolas. La motivación de yo ir a estudiar es para el ejemplo que nos ponen ellos de nunca regresar al campo, porque sabemos que la educación nos da opciones y nos da diferentes rutas. Pero el sueño no terminó ahí, ya que el oriundo de Zamora, Michoacán, conoció a varias personas que le sembraron la semilla de ir más lejos. Estaba colaborando con 3 diferentes colegas y ya cada colega tenía su maestría o su doctorado. Uno de los participantes en ese taller se había graduado de Harvard y después del taller él vino y me dijo, ¿sabes qué? Vi que no tienes tu maestría ni tu doctorado. ¿Algún día has pensado en estudiar en Harvard? Y pues honestamente le dije, ¿yo? ¿Harvard? Yo vengo de Michoacán, nosotros no estudiamos en Harvard. Ochoa se preparó por un año para pasar los exámenes. Además, su historia personal también le ayudó para ser aceptado. Porque Harvard no recibe muchos estudiantes de Zamora, Michoacán. Y eso es lo que me iba a ayudar a mí. No solamente que era de Michoacán, sino que yo ya había vivido una experiencia muy única que muchos de los alumnos de Harvard nunca habían vivido. Entonces ahí es donde yo me enfoqué, en contar mi historia, en los ensayos que escribí. El michoacano, quien se graduó con una maestría en administración universitaria, dice que tiene un compromiso con Harvard y con la comunidad. Yo tengo en cuenta que no soy ni el primero ni el último, pero lo que sí soy es una persona que fue y ahora tengo una experiencia y hay que compartirla con los demás. Entonces parte de mi trabajo y mi acuerdo con Harvard es que cuando yo identifique personas que pueden tener éxito en Harvard, yo me comunico con ellos y también con Harvard para que ellos se comuniquen. Finalmente, Ochoa Sosa le envió un mensaje a todos los jóvenes latinos que quieren seguir sus pasos. Y sí, Harvard recibe más de 60,000 solicitudes para entrar ahí. Entonces, para mí la gran clave es las ganas que cada persona tiene, porque la persona que tiene ganas le encuentra solución a todos sus problemas. Enrique Caicero, Noticias Noroeste.